Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que súper bien, recargados de energía y listos para chismear un poquito. Yo, como siempre, feliz de estar aquí con ustedes. Hoy tenemos un tema que Dios mío, ha estado en boca de todos, explotando las redes sociales y haciendo vibrar el mundo del espectáculo. Y es que Hande y Kerem, la bomba. ¿Se acuerdan de ellos? Claro que sí. Los amamos, los adoramos, son nuestros reyes y reinas de las novelas turcas. Y bueno, como siempre, los rumores, las especulaciones, el chisme, todo a la orden del día. Pero tranquilos porque hoy vamos a desmenuzar toda la información, aclarar dudas y sobre todo, decir la verdad. Porque sí, amigos, el título lo dice todo, Hande y Kerem, la bomba, desmienten rumores de separación. Hay reconciliación. Bob. ¿Están listos para esta exclusiva? ¿Listos para saberlo todo, absolutamente todo? Pues abróchense los cinturones porque esto va a estar bueno. Pero antes de meternos de lleno en el chisme, quiero darles una pequeña bienvenida a los nuevos suscriptores. Un saludo enorme y gracias por unirse a esta gran familia. Y a los que ya están aquí, gracias por su fidelidad, su apoyo y por siempre estar al pie del cañón. Recuerden que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. ¿Por qué? Porque aquí van a encontrar toda la información más reciente, los chismes más jugosos, las noticias más importantes del mundo de las novelas turcas y, por supuesto, mucha diversión. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y únanse a esta comunidad increíble. Vamos, que ya empezamos. Bien, ahora sí pongámonos serios. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja dorada, la pareja perfecta, sí, esa que nos hace soñar. Ellos que nos enamoraron en Love is in the Air, han estado en el ojo del huracán desde hace meses. Han sido objeto de rumores de separación, de crisis, de distanciamiento, de todo. Y la verdad, amigos, es que uno no sabe qué creer. Las redes sociales explotan con fotos, vídeos, supuestos testigos que dicen haberlos visto peleando, comentarios malintencionados, un verdadero caos. ¿Y nosotros, los fans, qué hacemos? Nos angustiamos, sufrimos, nos agarramos la cabeza, queremos saber qué está pasando con nuestros ídolos. Pero buenas noticias. Porque como les dije al principio, la bomba ha explotado. Y la explosión es positiva. Resulta que recientemente Hande y Kerem han salido a desmentir todos los rumores de separación. Sí, amigos, lo escucharon bien. No hay crisis, no hay distanciamiento, hay amor. Y no solo eso, sino que han dado indicios de que hay reconciliación. Ah. ¿Se imaginan? ¿Se emocionan? Yo sí. Y estoy segura de que ustedes también. ¿Pero cómo sabemos todo esto? ¿Dónde están las pruebas? Ah, pues aquí está lo bueno. Aquí es donde nos ponemos el sombrero de detectives y empezamos a analizar cada pista, cada detalle, cada indicio. Porque en este canal, amigos, no nos conformamos con rumores. Queremos pruebas, queremos hechos, queremos la verdad. Y aquí les va la verdad, desmenuzada y servida en bandeja de plata. Asterisco asterisco las pruebas, un análisis detallado asterisco asterisco. Primero que nada, tenemos que hablar de las fuentes. ¿De dónde sale toda esta información? Bueno, la mayoría de los medios de comunicación, incluyendo este canal, tenemos contacto con fuentes cercanas a la pareja. Personas que por su cercanía, están al tanto de lo que realmente sucede en la vida de Hande y Kerem. Estas fuentes, que prefieren mantener el anonimato por razones obvias, han confirmado que, si bien han atravesado momentos difíciles, como toda relación, el amor entre ellos sigue intacto. Imaginen esto, dos personas que, como cualquier otra pareja, tienen sus altibajos. Discusiones, desacuerdos, momentos de estrés. Pero a pesar de todo, el amor prevalece. ¿Por qué? Porque, según nuestras fuentes, Hande y Kerem han aprendido a superar los obstáculos. Han aprendido a comunicarse, a escucharse, a entenderse. Han fortalecido su vínculo y, lo más importante, han aprendido a valorarse aún más. Han descubierto con el tiempo y la experiencia, que su amor es más fuerte que cualquier rumor, que cualquier adversidad. ¡Qué bonito! Es una lección para todos nosotros. ¿Y saben qué? Esta no es la única prueba que tenemos.
Además de las fuentes tenemos las imágenes, los vídeos, las evidencias visuales. Hande y Kerem han sido captados en varias ocasiones juntos, en situaciones que dejan muy pocas dudas. Han sido vistos cenando románticamente en restaurantes exclusivos, paseando tomados de la mano por las calles de Estambul, compartiendo momentos íntimos en las redes sociales, y hasta en eventos públicos. ¿Recuerdan la vez que fueron vistos en un festival de cine? ¿O la vez que salieron a cenar con amigos en un restaurante de moda? Los paparazzi, siempre al acecho, captaron imágenes que hablan por sí solas. Miradas cómplices, risas contagiosas, gestos de cariño. Es evidente que la química entre ellos sigue intacta. Y aunque no han confirmado nada públicamente, sus gestos, sus miradas, sus sonrisas, lo dicen todo. Es imposible negar la conexión que hay entre ellos, la complicidad, el cariño. Es evidente que se aman. Y esto, amigos, no se puede fingir. Y por si fuera poco, tenemos los mensajes en las redes sociales. Sé que muchos de ustedes saben que Hande y Kerem no son de ventilar su vida privada en las redes. Son discretos, reservados. Pero de vez en cuando nos regalan pequeñas pistas, mensajes sutiles, pero llenos de amor y cariño. Kerem, por ejemplo, publicó una foto en su Instagram con un mensaje que decía: lo importante es siempre seguir adelante juntos. ¿A qué se refiere? ¿A superar los obstáculos? ¿A enfrentar los rumores? Sea lo que sea, el mensaje es claro: están juntos, están unidos, y están dispuestos a seguir adelante sin importar lo que pase. Y Hande, por su parte, compartió una frase que decía: el amor verdadero siempre encuentra el camino. ¡Ay, Dios mío! ¿Necesitamos más pruebas? Yo creo que no. Es una declaración de principios. Una afirmación de que el amor, el verdadero amor, siempre triunfa. Que a pesar de las dificultades, siempre encuentra la forma de sobrevivir, de florecer. Asterisco asterisco el origen de los rumores, desentrañando la desinformación asterisco asterisco. Pero ¿cómo surgieron estos rumores de separación? ¿Por qué la gente creyó que Hande y Kerem estaban separados? Bueno, como les dije, las redes sociales son un hervidero de información. A veces las fotos, los vídeos, los comentarios, no reflejan la realidad. Y muchas veces la prensa y los medios de comunicación magnifican las situaciones, exageran, inventan, con el único objetivo de generar clics y aumentar sus audiencias. En el caso de Hande y Kerem, los rumores comenzaron a tomar fuerza por varios motivos. El primero, como siempre, es la especulación. La gente por naturaleza es curiosa. Y cuando una pareja famosa deja de compartir fotos juntos, o no se les ve tan seguido en público, la gente empieza a especular. ¿Qué está pasando? ¿Hay problemas? ¿Se están separando? El segundo motivo es la agenda profesional. Tanto Hande como Kerem son dos personas muy ocupadas. Tienen carreras profesionales muy exigentes. Ambos tienen muchos proyectos en puerta, compromisos, viajes. Y es normal que no puedan estar juntos todo el tiempo. Imaginen la agenda de un actor y una actriz de renombre. Filmaciones, promociones, entrevistas, viajes. Es una locura. Y a veces es difícil coordinar agendas, encontrar tiempo para estar juntos. El tercer motivo es la prensa sensacionalista. Algunos medios de comunicación, con el afán de generar noticias y atraer audiencia, interpretaron el distanciamiento, la falta de fotos juntos, como una señal de crisis, de distanciamiento. Empezaron a especular sobre posibles nuevas parejas, a inventar historias, a exagerar situaciones. Y lamentablemente muchas personas se lo creen. Pero la realidad es que Hande y Kerem son dos personas muy reservadas, que prefieren mantener su vida privada alejada del ojo público. Y eso, amigos, es totalmente respetable. Tienen derecho a su privacidad, a vivir su amor a su manera, sin tener que rendir cuentas a nadie. Y en mi opinión, es algo que debemos respetar y valorar. Así que, ¿qué podemos concluir? Que los rumores de separación eran falsos, que Hande y Kerem están más enamorados que nunca y que probablemente están más unidos que antes. Y eso nos alegra muchísimo. Nos da esperanza, nos inspira. Porque en un mundo lleno de noticias negativas, de conflictos, de guerras, el amor es una luz, una esperanza. Y ver a Hande y Kerem felices, enamorados, nos llena de alegría. Asterisco asterisco, ¿qué sigue? El futuro de Hande y Kerem asterisco asterisco.
Pero, ¿qué sigue ahora? ¿Qué podemos esperar de esta pareja en el futuro? Pues amigos, la verdad es que no lo sabemos con certeza. El futuro es incierto. Pero lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos, seguir celebrando su amor y seguir disfrutando de su talento. Hande y Kerem son dos personas increíbles, dos grandes profesionales y dos seres humanos maravillosos. Se merecen toda nuestra admiración y nuestro cariño. Son talentosos, carismáticos, y nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla. Y más allá de su éxito profesional, son personas que inspiran, que transmiten valores positivos. Podemos esperar que sigan trabajando en sus proyectos profesionales, que sigan creciendo como artistas. Y por supuesto podemos esperar que sigan cultivando su amor, que sigan construyendo una relación sólida y duradera. Y por nuestra parte seguiremos aquí, atentos a cualquier novedad. Seguiremos investigando, buscando información, desmenuzando cada detalle. Porque ustedes lo saben, aquí en este canal, somos los primeros en enterarnos de todo lo que pasa en el mundo de las novelas turcas. ¿Y saben qué? La comunidad de fans es increíble. Ustedes son los que hacen que este canal sea posible. Sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, son muy valiosos. Me encanta leerlos, me encanta interactuar con ustedes. Así que no se pierdan los próximos vídeos. Estaremos hablando de más noticias, de más chismes, de más novedades del mundo de las novelas turcas. No se lo pueden perder. Asterisco asterisco, no se pierdan nada, asterisco asterisco. Y hablando de vídeos, ya casi llegamos al final. Pero antes de despedirnos, quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por su compañía, por su apoyo incondicional. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Son lo máximo. Así que por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la reconciliación de Hande y Kerem? ¿Están felices? ¿Tienen alguna teoría sobre su futuro? Cuéntenme todo. Y ahora sí, amigos, llegó el momento de la despedida. Pero antes de irnos, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, informativo y entretenido, no olviden darle me gusta. Un like es un gesto de cariño, de apoyo y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos, familiares, conocidos, con todo el mundo. Que todos se enteren de la reconciliación de Hande y Kerem. Que todos celebren el amor. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, para estar al tanto de todas las noticias, de todos los chismes, de todas las novedades del mundo de las novelas turcas. No se lo pueden perder. Este es su lugar. Así que muchas gracias por todo. Les mando un abrazo gigante, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, Hande y Kerem, la bomba, sigue activa y más fuerte que nunca. Yuhu. Y el amor siempre triunfa.